Bueno, finalmente llegó el momento de grabar este cuarto episodio del podcast, que va a ser un poco distinto porque lo voy a filmar. Es la primera vez que me voy a encontrar filmando el podcast. Y la idea sería que también lo puedan ver en formato video en YouTube, ¿sí? Abrí mi página de YouTube. Así que se las voy a dejar también como para que si quieren verlo en formato video, ahí lo van a tener. Y si lo quieren escuchar en Spotify, bienvenido sea. Así que para todos los gustos. Vamos a empezar un poco, como les había adelantado por Instagram, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los análisis de sangre, con los valores, las diferencias entre los valores de referencia convencionales que se suelen ver hoy en día y con los valores funcionales que se están hoy en día estudiando y trabajando desde lo que sería como la medicina integrativa y la medicina funcional. Así que vamos a ir un poquito por ahí. Siento que es algo que está buenísimo que sepamos todos, por más de que claramente tus análisis de sangre los tenés que trabajar con tu médico, con tu nutri, con tu equipo que, que te está acompañando, pero sí me parece importante que todos tengamos como este conocimiento de decir como, bueno, miro el análisis de sangre y por lo menos como que lo que más me interesaría que se queden de este podcast es decir, ok, por ahí todavía podemos seguir indagando más o no nos quedemos solo con este valor o no nos guiemos solamente por los valores de referencia de los laboratorios, sino como que busquemos un poquito más el valor funcional y no tanto el valor como convencional, que muchas veces el valor convencional va hacia por así decir, como el diagnóstico de la enfermedad y no tanto para el lado de la prevención de la enfermedad, que eso me parece bastante clave a tener en cuenta. Así que, bueno, sin más, vamos a ir empezando un poquito por este lado. Primero que todo, algo que me parece súper importante es decirles que si no se hicieron el análisis de sangre este año, o por lo menos no se hacen el análisis de sangre hace unos 2 años, se lo realicen. Se realiza un análisis de sangre que nos indica muchísimas cosas y, como les decía al principio, previene muchísimos diagnósticos, ¿sí? Realmente tenemos una continuidad de hacérnoslos cada 1 año, cada 2 años, o sea, tener como esa constancia. Así que si tu último análisis no te acordás ni cuándo te lo hiciste o te lo hiciste hace como 10 años, primero es una invitación a que te lo realices. Eso por un lado. Por el otro, vamos a empezar con, se van a llenar un poquito de información. Acá lo más importante es que cuando termine el podcast van a tener un PDF que lo van a tener en mi link en Instagram, en la biografía que se los voy a subir, para que puedan descargar el PDF que yo les suelo pedir siempre a mis pacientes, como, ok, en base a lo que se suele pedir generalmente, o sea, suele haber valores que se piden siempre, en base a eso, ¿qué otros valores tendrías que pedir o estaría buenísimo que tu médico te agregue? Hablando de la población general, ¿sí? Esto no es para un diagnóstico o para tratar alguna patología o algo en específico o para buscar qué puede estar pasando, sino esto es como hablando desde la población en general, que suelo pedir en mis pacientes, que me parece algo que todos podemos tener y que por ahí se lo pueden presentar eso a su médico, a su nutri o a quien los esté acompañando, como para decir, me gustaría como ver cómo estoy desde un lado muchísimo más completo. Yo trabajo con médicos que me encanta, que me envían análisis, o a los pacientes después me traen los análisis y son como hojas y hojas y hojas, que digo como qué bien, porque realmente estamos viendo como el desglose de todo y no solamente como 3, 4 valores que decimos como, ok, bueno, ¿qué hago con esto? Es un poco por ahí como relacionarlo a cuando decimos como cuánto pesás. Como, ok, bueno, peso 70 kilos. ¿Y qué hago con esto? O sea, digo como, buenísimo, es un valor más, pero realmente tengo que saber, o sea, de qué están compuestos esos 70 kilos, cómo está mi masa muscular, cómo está mi grasa, o sea, un montón de otros factores que influyen y que hoy en día, por suerte, se está hablando un montón de esto y lo sabemos, que el número de la balanza por sí solo no nos explica y no nos muestra un montón de cosas, pero en los análisis por ahí no lo hablamos tanto, por ahí decimos como, bueno, listo, ok, listo, este es el valor, o medicación, o estás bien, y es como, no, ¿por qué nos quedamos por ahí? Es un poco lo mismo, es como, bueno, ok, mi colesterol total es este, pero realmente ¿de qué está compuesto? O sea, ¿cómo está mi HDL? ¿Cómo está mi LDL? ¿Cómo están mis triglicéridos? ¿Cómo está mi VLDL? O sea, es como que hay un montón de otros valores para considerar que realmente ese
colesterol total o ese valor, qué está pasando. Así que ya que estamos hablando del colesterol, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pasa acá? Tenemos que tener en cuenta que el perfil de colesterol es bastante amplio y los valores como principales a tener en cuenta son el HDL, que es lo que se considera como el colesterol bueno, que es un valor que tiene que estar elevado, es un valor que tiene que estar idealmente arriba de un 50, si está en 60 mejor, y no estar por ahí en 30, 35, o sea, es un valor bajo de HDL y es un colesterol que tiene que estar elevado porque es un colesterol que barre, es un colesterol que limpia, por eso se le llama como el colesterol bueno. Como todo, tiene que estar en sus valores límites, por así decir, o sea, tampoco es que un exceso de HDL está bueno, siempre tiene que estar dentro de unos valores funcionales, que como les contaba al principio es un poquito diferente al valor convencional, pero, pero llevado a ese lado, o sea, llevado al valor funcional, tiene que estar elevado. Después tenemos el LDL, que es lo que se considera por ahí un poquito más hablando vulgarmente desde el colesterol malo, el LDL, y sí, es un valor que tiene que estar bajo, es un valor que por ahí podemos desglosarlo un poquito más, podemos mirar cómo están otras cosas también, no me quiero poner como tan detallista, pero sí es un valor que tiene que estar por debajo de 130. No es un valor que sí tiene que estar por abajo de ese valor. Y lo mismo pasa un poco con los triglicéridos. Los triglicéridos en los análisis los vemos que los valores como de referencia suelen llegar hasta el 150, y el 150 de triglicéridos ya es un valor alto. O sea, realmente si nosotros tenemos unos triglicéridos en 130, no es un valor sano. O sea, los triglicéridos tienen que estar por abajo de 100. Si realmente lo que estamos buscando es salud y prevención y no estar como al límite de algún diagnóstico, alguna enfermedad o algo. Idealmente el triglicérido, o sea, el valor de los triglicéridos tiene que estar por abajo de 100. Eso más que nada como para tener en cuenta el lado del colesterol. Así que lo principal y con lo que más me gustaría que se queden es como no solamente el valor del colesterol total nos indica algo, sino que realmente tenemos que ver todo un desglose del perfil de colesterol y no solamente un valor por sí solo. Después tenemos también un poco, pasa lo mismo con la parte de la glucemia, el azúcar en sangre. Si nosotros sacamos el valor de glucemia, digamos como, bueno, ok, va de este valor a este valor, que volvemos a lo mismo. En los análisis y los valores de referencia, en algunos laboratorios la glucemia llega a estar hasta en el 115, 110, 115 por ahí, y también ya es un valor elevado. O sea, ya es un valor que empieza a indicar que algo no está funcionando bien. Idealmente tiene que estar abajo de 90, por lo menos abajo de 100, pero idealmente abajo de 90. Un 115 de glucemia ya no es un valor sano, tiene que bajar de ahí. O sea, es algo que realmente tenemos que decir, ok, no, vamos a bajarlo, vamos a mejorarlo. No es que nos tenemos que quedar tranquilos como, bueno, listo, está en el límite superior, pero está dentro de los valores de referencia. No, es como, bueno, no, vamos a buscar realmente el valor funcional, el valor de salud. Y a veces también pasa mucho que cuando se pide la glucemia no se suele pedir la insulina. Y creo que es un valor súper importante porque muchísimas veces la insulina puede estar elevada y el valor de glucosa en sangre, o sea, de glucemia, se da normal. ¿Por qué pasa esto? Porque la insulina, por ahí se está produciendo de más, o sea, se produce más insulina, se libera más insulina para que esa glucemia disminuya. O sea, para que realmente el azúcar en sangre baje. Entonces por ahí de repente tenemos una sobreproducción de insulina, es como que liberamos insulina y todavía podemos como ver que esa glucemia en sangre está baja o está en un valor, digamos, como normal, pero realmente nuestro páncreas, o sea, nuestro cuerpo está sobreproduciendo algo, está funcionando mal. Entonces me parece un valor súper, súper clave porque me he encontrado pacientes que tenían una insulina resistencia simplemente por ver la insulina. Aparte de por ahí que la persona puede tener síntomas o no, ver la insulina es clave porque nos está indicando que realmente algo no está funcionando como debería. Y si por ahí solo pedimos la glucemia en sangre y nos quedamos con eso, es como, bueno, por ahí le dio 100, por ahí le dio 110 y ya. Es como, bueno, listo, está funcionando bien. Y por ahí tiene una insulina en 30 en ese momento. Y la insulina idealmente, si hablamos de rangos funcionales, tiene que estar abajo de 10 y les diría que abajo de 5,
como el mejor y mejor, el ideal de los casos. Pero por lo menos segurísimo abajo de 10. Y por ahí nos la encontramos que está en 30 porque está realmente funcionando, algo está funcionando mal. Entonces por eso también creo que es clave como poder, como todos, tener un poquito esta información de que hay que tener como un panorama completo del análisis de sangre y no solamente como 2 o 3 valores puntuales específicos y solos. Bueno, creo que para que no se nos haga tan largo, hoy nos vamos a quedar con estos dos. O sea, nos vamos a quedar con el colesterol, o sea, el perfil de colesterol, que les di un pantallazo muy general, y con el perfil de glucemia, o sea, de la parte del azúcar en sangre, que también les di un pantallazo bastante general, que lo más importante era esto, es que se queden con que sacar el valor de insulina en sangre es bastante necesario y nos indica un montón de cosas y que la glucemia en sangre tiene que estar por debajo de 100 y no por debajo de 115 o 110 o depende del laboratorio el rango que ponga. Así que, bueno, no lo quiero hacer tan largo, lo quiero dejar por acá para que se literalmente termine el podcast y se escriban esto, o sea, lo tengan ahí como decir, como, bueno, a ver, mi próximo análisis me voy a fijar esto, como un poco también información general, y los charlen con sus médicos, los charlen con sus nutris, o sea, esto es una invitación a como siempre, tanto pasa nos pasa a los profesionales de salud y pasa en todos los ámbitos, a cuestionar, a investigar, a conocer, a empezar a decir un poco como, bueno, ok, esto es lo que se sabe, pero también se está hablando de esto, o sea, ¿qué onda eso? Es como que también el cuestionar lleva a nuevos descubrimientos, lleva a aprender, lleva a informarse y me parece algo súper necesario y más en el ámbito de la salud. Así que bueno, cuéntenme después si les pareció interesante, si se entendió, si por ahí quieren ver otra manera de que el próximo, porque se viene la parte 2 claramente, no es que solamente vamos a hablar del colesterol y la glucemia, sino que tengo ahí preparado para poder hablarles también de las vitaminas, hablarles de los minerales, hablarles un poquito del hierro, o sea, hablarles de otros valores que también me parecen fundamentales y bueno, y ver, a ver qué también qué podemos aprender por ahí. Pero más que nada quería como empezar este podcast un poquito más informativo a diferencia de los anteriores, con estos dos valores que me parecen súper importantes y bueno, cuéntenme qué tal, cómo lo vieron, cómo lo escucharon, si fue, si fue simple de entender. Yo creo que lo traté de decir como lo más simple posible. Igual, como les comentaba, va a estar el PDF para que también tengan esa información ahí de que estaría bueno que se sume siempre al análisis de control de sangre. Y bueno, muchísimas gracias por estar escuchando o estar viendo, si lo están viendo en YouTube. Y bueno, espero comentarios, críticas constructivas, lo que... todo es necesario para seguir creciendo y para seguir informando y que a ustedes les sirva, que es la idea. Gracias.